¿Sabías que aparte de la reforma pro salud, tenemos una reforma en la educación? En 1872, Elena de White por primera vez tiene su primera visión acerca de la educación adventista y en ella declara que la educación es igual a redención. Hola, estás en Inverse en español, un programa de espacio joven. Bien, como todos estos días, tenemos a grandes invitados. Pero ¿saben qué? La mayoría ya los conocemos ya. ¿Cómo estás, Catalina? Nuevamente por acá. ¿Cómo te ha ido? Hola, Ian. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 muy bien, gracias a Dios. Qué bueno Ya. verte por acá nuevamente aquí como invitada, como opinóloga, ¿verdad? Bueno, también tenemos una antigua conocida, ¿verdad? Nuestra amiga Delia Sangama. ¿Cómo te encuentras, Delia? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola. Muy bien, gracias a Dios. Estoy contenta de poder estar nuevamente con ustedes. Compartir la lección entre amigos, ¿cierto? Comentarlos es muy genial porque podemos absorber de otras como visiones, quizás, ¿cierto? Otros pensamientos acerca de la misma lección que hemos leído. Así que estoy muy contenta. Y también tenemos ahora a nuestro pastor, un gran invitado, el pastor Jerry Rosado. Pastor, ¿cómo está? Preséntese un poquito. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde trabaja? Son datos que los jóvenes quieren conocerlo. Un gusto en saludarles, muchachos. Los saludo desde la Universidad Adventista de Chile, acá en Chillán. Les mando un abrazo virtual para todos y me siento privilegiado de ser parte de este panel en donde vamos a conversar acerca de lo que Dios nos ha dicho a través de las lecciones de Escuela Sabática. Así que ahora mismo estamos acá en la universidad transmitiendo para todos. Estamos trabajando en la actualidad para como director, de la pastoral universitaria. En otras palabras, somos el pastor de los universitarios de la Universidad Adventista de Chile y también estamos encargados de la parte espiritual de toda la universidad. Así que un abrazo y un saludo para todos. Muchas gracias, pastor. Bueno, y también nos queda invitar a nuestro invitado especial, el que siempre nos tiene que acompañar, nuestro Señor, ¿verdad? Pastor, por favor, ¿puede invocar a nuestro Señor en una oración? Amén. Los invito entonces a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque nos permites nuevamente unir nuestras mentes, pensamientos, como uno solo, Padre Dios, para poder comprender y analizar un poco más lo que tú nos has enseñado desde la intimidad de nuestras casas, en nuestros cultos personales y en nuestra conversación personal contigo. Queremos ahora, Señor, exaltar tu nombre a través de la educación, a través de este plan, Señor Jesús, que tú dejaste para nosotros, para poder redimirnos, Señor, y de esta manera seguir planificando nuestra vida contigo por la eternidad en el reino de los cielos. Ven a nosotros a través de tu Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, a los que estamos aquí y a todos los que nos están viendo en este momento a través de estas pantallas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, muy bien. Amiga Delia, nuevamente, como la otra vez, te voy a pedir, por favor, que nos puedas leer el libro de Apocalipsis, ese libro tan hermoso que muchas veces la gente le tiene miedo, pero tiene un mensaje tremendo. El capítulo 14, versos 6 al 7, bastante conocido para nosotros, pero es bueno volver a leerlo, por favor. Así es. Entonces, leo palabra del Señor. Dice así: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, muchas gracias. Bien, esta lección se llama la educación adventista.
¿por qué hablamos de educación adventista? ¿Qué tiene diferente con la educación quizás que tienen las universidades en el mundo? Pero el pastor aquí es de la universidad adventista, es de algo diferenciador. ¿Por qué hablamos de educación adventista? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo, solamente que el nombre es lo que cambia? ¿Hay alguna cosa distinta? Me gustaría saber sus opiniones. Bueno, en relación a la educación adventista, yo creo que hay muchas diferencias con la educación tradicional, ¿no es cierto? La educación del mundo, en estas lecciones de escuela sabática hemos ido viendo que el Señor ha instituido un modelo educativo especialmente para nosotros y que a través de los años, ¿no es cierto? Y de todas las filosofías que fueron entrando también a través del pecado, entonces esto se fue pervirtiendo de alguna manera y fueron entrando otras ideas, ¿no es cierto? Y se fue perdiendo ese objetivo educativo, esa metodología de educación que el Señor tenía para nosotros. Y ahí, ¿no es cierto?, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, la educación es tan importante, decía la lección, como nuestra teología. Es algo fundamental, porque de hecho en el capítulo que leía la Delia, ¿no es cierto?, en los versículos, perdón, que leía la Delia del capítulo 14, en el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto?, algo tan importante para nosotros como adventistas, se pueden ver también ahí el objetivo educativo de Dios, porque se ve un pueblo, ¿no es cierto?, que logra desarrollar esta educación que el Señor le ha dado y lo logra, ¿no es cierto?, con éxito. ¿Por qué? Porque tienen el nombre, ¿no es cierto?, del Padre en su frente. O sea, ellos logran el objetivo educativo al final y decía la lección, ¿no es cierto?, que finalmente, ¿no es cierto?, ellos son honrados por haberlo hecho así y tienen éxito, ¿no es cierto? Entonces, la educación adventista es muy distinta, creo yo, ¿no es cierto?, a las otras tradicionales, ¿no es cierto? ¿Qué podemos mencionar acerca de la educación adventista en relación al resto de las educaciones? Esa es la pregunta clave. Podría también añadir esa pregunta: ¿por qué venir a la universidad adventista si me puedo educar en otras universidades? Aquí esta es una pregunta siempre que entra en la palestra de todos nuestros jóvenes cuando están en la última etapa de su año escolar, de enseñanza media o de secundaria, si es que nos ven de otros lados. ¿Por qué elegir este y por qué no elegir el otro? La verdad es que no queremos hacer ningún tipo de propaganda al respecto, porque vendría muy de cerca, ¿no? Si hablando yo aquí como pastor de acá de la universidad o de la UNACH. Va más con respecto a los principios que como universidad se tratan siempre de impartir. Entendemos que cuando nos remontamos al inicio de la educación adventista, vemos que esta educación fue en respuesta a una necesidad que había para los pioneros de nuestra iglesia. Trabajaban duramente para poder llevar la obra adelante, mientras que sus hijos estaban casi dejados de lado. Por esa razón se tomó a bien, como consejo de la hermana Elena de White, instaurar una pequeña escuela para los, en este caso, hijos de los funcionarios que tenía la iglesia adventista en ese tiempo. Con esa mentalidad comienza, pero siempre la base de la educación adventista está en la palabra clave de nuestra introducción a la escuela sabática, que es redención. Esa palabra es la que marca la diferencia en el resto de las educaciones que nosotros podemos recibir. Si bien podemos optar a mejor calidad o mejores establecimientos, pero la palabra redención es la que está impregnada o debiese estar impregnada en toda nuestra educación adventista. Eso es lo que marca la diferencia ahí, Jan y Capa. Elia, tú estudias ahí en la Universidad Adventista. ¿Cómo notas tú? ¿Hay alguna diferencia entre la Universidad Adventista y lo que tú has escuchado quizás de tus amigos, de cómo, qué diferencia tenemos? ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que es muy interesante la pregunta, creo que igual muchos se lo cuestionan. Como decía allí igual el pastor Jerry, que muchas veces como que los chicos jóvenes que van a ingresar a la universidad como que consultan, así como, oh, es que estaba pensando entrar a la universidad adventista, pero dime tú cómo es tu experiencia, qué has pasado. Y la verdad es que yo no he estado en una universidad que no sea adventista y también mi educación ha sido casi siempre adventista desde ya el colegio. Pero sí, por lo que hemos comentado con los chicos, con amigos, como bien
como bien tenemos igual fuera de nuestra misma universidad, es muy distinto. Desde el mismo tema de la visión que tiene la universidad, la misión que tiene la universidad, hasta también el hecho de la convivencia con los mismos profesores, con los mismos alumnos. Yo creo que la educación igual es muy distinta con respecto al objetivo que se tiene, porque está bien, nos enseñan, en el caso mío, nos enseñan procedimientos, yo estoy estudiando enfermería, nos enseñan procedimientos, los casos clínicos, etcétera, pero al mismo tiempo nos enseñan un cuidado especial con las personas, algo que sobrepasa todo lo que es conocimiento temporal de alguna u otra forma. ¿Ya? Entonces es muy genial que aparte de lo que te enseñan, que te va a servir mucho para tu profesión, te enseñan algo que te va a servir para la vida también, que es querer a los demás, el trato con las personas y sobre todo de que hay un Dios que siempre te está acompañando, y es súper importante eso, porque por ejemplo en mi carrera, bueno, yo creo que en realidad en todas, hay momentos en los que uno se siente muy mal, sobre todo cuando te vas a estudiar a un lugar lejos de tu ciudad. Chillán está a 5 horas de Santiago, entonces no es como estar viniendo todos los fines de semana, etcétera. Hay un momento en el que uno se siente vacío, por así decirlo, pero están allí los profesores, está allí, por ejemplo, el pastor Jerry, la capellana Caro, ¿cierto? Que están allí apoyando siempre a los chicos, a las agrupaciones. Entonces, eso de alguna u otra forma ayuda a que nosotros nos sintamos completos. Y no solo eso, sino que estoy segura de que es el plan de Dios que nosotros tengamos una dedicación de esa magnitud, que realmente es muy distinta en el ámbito de que recibimos más conocimiento de lo que nosotros muchas veces esperamos, en todo ámbito. No sé si habré respondido muy bien la pregunta, pero yo creo que es notable la diferencia en todo ámbito en realidad. Yo Del me conocimiento acuerdo, hasta el trato. sí, yo me acuerdo cuando en la enseñanza básica yo fui al colegio adventista. Estuve allí y me acuerdo que todas las mañanas nos hacían hacer una matutina, cantar, orar, me recuerdo. Y cuando después ya pasé la enseñanza media, no había enseñanza media adventista, así que tuve que ir a un colegio de afuera, del mundo. Y creo que lo que más eché de menos ese primer año era eso, era el llegar allí, era el cantar, era que un compañero hiciera la meditación, que se parara. Era distinto, entonces eso me acuerdo que me bajoneó al principio. Yo decía, pucha, ojalá acá hiciéramos algo así, pero no, era inmediatamente entramos a clase, inmediatamente matemática, historia. Entonces se va esa parte, yo creo que igual la echamos de menos. Aquí tiene que ver mucho, como íbamos hablando, el capítulo 14, ¿verdad? El capítulo 14 del libro de Apocalipsis es un mensaje distintivo, es un mensaje distinto que nos caracteriza. Por lo tanto, tiene que haber algo distinto. El tener un mensaje distinto nos hace llevar una educación distinta. Como decía el pastor Jerry, los pioneros se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta de que los colegios, ¿verdad?, del mundo no daban abasto para lo que ellos necesitaban, así que tuvieron que crear sus propias universidades. De hecho, el primer manifiesto de la educación, que fue en 1872, se llama La educación apropiada. Y comienza de la siguiente manera, dice: tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empeñado jamás hombres y mujeres. Y ella aquí habla acerca de la educación y dice que los colegios solamente instruyen a soldados bien instruidos, personas que no piensan, personas que siguen órdenes, que son muy buenas para eso, pero no piensan. De hecho, ella dice, pero no son educados para pensar y tomar decisiones por sí solos y para utilizar la capacidad dada por Dios de llegar a ser individuos de principios calificados para cualquier posición en la vida. Imagínense. Dice, solamente son personas bien instruidas que están muy bien capacitados para servir órdenes. Pero ¿qué pasa con el pensamiento propio? ¿Qué pasa con mi propia opinión? Hoy en día sabemos, por ejemplo, el tema, lo que la psicología se llama la masa, ¿verdad? Cómo la masa aplasta a los jóvenes y hace que todos terminen pensando iguales. Pero ella decía, no, la educación adventista tiene que ser que cada uno de nosotros seamos individuales. Me gustaría saber sus opiniones, cómo ustedes ven que el libro de Apocalipsis capítulo 14, este mensaje distintivo, nos afecta a nosotros. ¿Qué pasa con esto del temor a Dios? ¿Qué pasa con esto del juicio? ¿Qué pasa con esto de ir y proclamar este gran evangelio a todo el mundo? ¿Cómo afecta la educación adventista? Bueno, el mensaje del primer ángel es como un mensaje súper urgente, porque
Él habla a gran voz, ¿no es cierto? Entonces es urgente la obra de la educación en este momento. Pero también él habla de temer a Dios y también habla de darle gloria. Y el temer a Dios, ¿no es cierto? También decía la lección que es el principio de la sabiduría, es la obediencia, ¿no es cierto? La obediencia a Dios, ¿no es cierto? Buscar la piedad, y más que todo entregar nuestra voluntad, asumir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, como veíamos en las lecciones anteriores, como un maestro para nosotros, del que nosotros podemos aprender, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, el fundamento también que decía la lección y también dice Elena White es Cristo Jesús, ¿no es cierto?, el fundamento de la educación, de la teología adventista, ¿no es cierto?, y de la redención, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, la educación y la redención están, como hemos visto, muy ligadas, y en el mensaje de este ángel también podemos ver de que se vuelve otra vez a tomar el tema de que nosotros tenemos que estar sumidos a la voluntad de Dios, aprendiendo, ¿no es cierto? Y también aquí hay un hincapié, ¿no es cierto?, que se le da, que es de urgencia, ¿no es cierto? O sea, sí está bien, pero es urgente, tienen que hacerlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, súper importante, igual ahí lo podemos ver con el texto complementario de Eclesiastes, ¿no es cierto? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, no esperes que te vuelvas polvo, dice Salomón, ¿no es cierto? Acuérdate ahora, ¿no es cierto? Antes que vengan los días malos, ¿no es cierto? Así que es tan importante tomar esto en serio y tomarlo como el ángel lo dijo, como algo urgente. Fíjense, muchachos, que yo quiero hacer aquí una mención muy buena, porque aquí el autor de la lección nos ha traído en una serie de enseñanzas hasta creo que es como casi la parte central de nuestro folleto y del tema de estudio, que es, como decía Cata, poner a Jesús como centro de nuestra educación. O sea, ahora ya traemos lo que veníamos comenzando en la introducción acerca de la educación adventista al plano más personal. Cuando yo me enfrento a las profecías apocalípticas, cuando yo me enfrento a lo que Dios quiere para mi vida personal, ver el mensaje de los tres ángeles es el centro o el mandato de lo que debería estar haciendo ahora mismo al tener mi relación con Dios. Cuando yo busco a Dios en mi intimidad, cuando yo busco a Dios en oración, Jan, yo necesito saber la urgencia de este mensaje, porque el mandato es grítalo por donde tú quieras que vayas. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios creador, y esa es la base de lo que introduce aquí la lección. Y este Dios creador hizo todas las cosas de manera tan perfecta que era muy fácil y sencillo estar en armonía en este mundo. Sin embargo, sabiendo que el pecado ha introducido, que ha dañado todo este plan perfecto, aún Dios quiere que nosotros volvamos a vivir según lo que Él ya estipuló y dejó listo dentro de este plan. El plan de Dios nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo, y hacia allá es donde nosotros vamos. Por esa razón es tan importante coger a Jesús del lugar donde lo tenemos, ponerlo en el centro de nuestra vida, porque este Jesús que creó todas las cosas quiere nuevamente volver a colocarnos a nosotros en el mismo lugar donde Él nos formó. Y aquí es donde todos los que estamos acá como universitarios, como estudiantes de la Biblia, tenemos que no solamente tomar la decisión personal de decir, hey, yo acepto a Jesús como mi Salvador, sino que también quiero que Él transforme mi vida todos los días a través de la educación, mientras que voy estudiando la Biblia, mientras que voy orando, mientras que lo voy buscando y mientras que voy proclamando el mensaje. He allí la importancia de la educación para nosotros. Saber que el Creador hizo las cosas y que nos las va a volver a entregar y que quiere que tú y yo seamos parte de eso. Es muy genial, me gustaría destacar algo igual con respecto a lo que igual mencionaba la lección, que en que del mismo versículo se destacan tres partes, que es temer a Dios y darle gloria, ¿verdad? Hablamos nuevamente del temor que mencionábamos en la lección 4, y que conlleva muchas cosas en realidad. Temer a Dios lleva a obedecerle, ¿cierto? Mencionaba aquí, a serle fiel, a serle leal, a humillarnos
a su voluntad y a confiar en las providencias de Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros vemos la vida del cristiano, lo ideal, podría decirse, ¿cierto? Que es confiar completamente en el Señor. Y de hecho, lo que mencionaba el pastor Jerry me lleva a pensar a la lección número 1, como que obviamente que todo tiene que tener relación dentro de la lección, pero es genial cómo vamos absorbiendo toda esta información y la vamos también poniendo en práctica dentro de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el mismo hecho de que en la lección número 1 hablábamos sobre la redención de la educación, que no solamente existe una redención como humana, ¿cierto?, sino que de la misma educación, que Dios tenía un plan para nosotros para llegar a ser como Él. Y me llamaba mucho la atención también el hecho de ser como Él, porque nosotros lo relacionábamos, por ejemplo, por lo menos yo lo relacionaba como algo malo, era como Lucifer quería ser como Dios, entonces eso es malo, pero no, es un pensamiento que también se pervirtió de alguna u otra forma, ¿cierto? Nosotros teníamos que ser como Dios y nos dio una infinidad, un tiempo infinito, ¿cierto? Una eternidad para llegar a ese objetivo. Pero después de todo lo que pasó, ¿cierto? Ahora, ¿por qué llega a ser urgente todo este tema de la redención? Porque Dios quiere que nosotros sigamos con esa meta, ¿cierto? Quiere volver a que nosotros tengamos como objetivo ser como Él. Entonces, es por eso el hecho de que es urgente el llamado a que comencemos a avisar esto y a hacer esto, de temer a Dios, darle gloria, ¿cierto? Y me llama bastante la atención eso. Y el otro ámbito de adorar al Creador también. Muy, muy interesante. Acá la lección, muchas gracias. Acá la lección hablaba acerca de cómo esto, el hecho de Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Que habla de adorar a aquel que hizo los cielos, el mar, las fuentes de las aguas, la tierra, las fuentes de las aguas, nos lleva al sábado y de cómo el sábado fue cambiando, de cómo esto fue tergiversándose hasta que llegamos a la adoración en el día domingo. De hecho, Ellen White dice que si el sábado no se hubiese cambiado, no existirían ateos, porque el sábado nos era un monumento que nos recordaba constantemente. Acá habla la lección, una parte dice que San Agustín de Hipona es el que lidera la discusión inicial entre la ciencia y la escritura. Ahí es donde se empieza a hacer esta separación, que no, la ciencia es por un lado y la teología o lo que es el conocimiento de Dios por otro. Entonces, acá tenemos esta diferencia ya en estos dos tipos de educaciones. Una educación que me dice, no, la ciencia está por acá y la ciencia y la religión está por allá. Y hay otra diferencia que me dice, y creo que es la que nosotros conocemos, o la que nosotros aceptamos como adventistas. No, la ciencia me acerca más a Dios. ¿O es que acaso yo creo que tú, Delia, estudiando el cuerpo humano, yo creo que te maravillas cada vez que ves el cuerpo humano, su funcionamiento, los glóbulos blancos, cómo funciona, o el caso de Catalina, que es psicóloga, cómo funciona la mente. Yo creo que te maravillas, ese, wow, esta cosa, o sea, supera cualquier computador, supera la mega máquina, o sea, uno ve y uno cuando ve las estrellas, el biólogo cuando ve lo micro, el astrónomo cuando ve lo macro, el ingeniero cuando ve dice, wow, no hay cosa más maravillosa que las manos, una máquina que no se puede reproducir. Yo estudio ingeniería y no veo que las manos se puedan reproducir, es una cosa imposible. Entonces uno ahí ve y dice, no, si uno cuando ve a la ciencia, ve realmente que allí está el creador. Bueno, el tema está muy, muy, muy interesante, pero vamos a parar un poquito, vamos a respirar un poco, vamos a una breve pausa y ya volvemos con este interesante tema que es la educación adventista. No se separen, ya volvemos. ¿Eres maestro de espacio joven y no sabes cómo abordar tu lección de escuela sabática? Tranquilo, tenemos la guía del maestro para ti. Está disponible con tu coordinador de espacio joven. Ya estamos de vuelta una vez más aquí en Inverse en Español, este programa, ¿verdad?, traído por Espacio Joven, y estamos con este interesante tema que es la educación adventista. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta temática, ¿verdad?, porque el tiempo se hace corto, y la última parte de la lección nos hablaba acerca de Jesús como el maestro
y el precursor, ¿verdad? O el autor de la educación adventista. ¿Cómo vemos a Jesús en esto? ¿Cómo lo podemos obtener aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis? Saben, muchachos, hay algo que ha venido dando vuelta a mi cabeza hace mucho tiempo y lo he compartido cada vez que he podido. Y ahora no va a ser la excepción. Eh, cuando Cristo viene a esta tierra, cuando Cristo se hace hombre a esta tierra, Él viene con el objetivo de poder redimirnos, como así lo mencionamos, pero mientras que estuvo en esta tierra, uno también de sus principales objetivos era poder enseñarnos a nosotros cómo debiésemos vivir y cuál debiese ser nuestra relación con el Padre Celestial. En relación a eso, la educación es la principal herramienta que Jesús utilizó mientras que estuvo en esta tierra. Y cuando hablo de educación, no estoy hablando solamente de lo que salió de la boca de Jesús, sino que también estoy hablando acerca de las acciones y el ejemplo que Jesús dio cuando estuvo aquí. Y aquí está el desafío más grande para nosotros, muchachos, y la importancia para mí de la obra de Jesús. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad era la que Delia mencionó. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. A veces nos sacamos la mochila de encima diciendo, Jesús era perfecto, yo no lo soy. A veces nos quitamos la responsabilidad diciendo, es que ese era Jesús, yo soy un pecador. Y si bien somos nosotros pecadores, si bien somos imperfectos, la Biblia nos enseña a través de su palabra que es Jesús el ejemplo que tenemos que seguir y tenemos que ser capaces de mostrar a Cristo, de enseñar a Cristo a través de mi vida. Y aquí, ojo muchachos, para los que estudian en universidades adventistas y para los que estudian en otro tipo de universidades no adventistas, mi deber es que las personas que me vean puedan aprender de Jesús a través de mi ejemplo. ¡Wow! Tremenda responsabilidad, pero es la responsabilidad de que Dios me está dando a mí. Yo no puedo decirle a todo el mundo, miren a Jesús porque Él es el centro. Ojo, chicos, las personas tienen que ver a Jesús a través de mi vida. Tenemos que ser capaces de decir lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de quién? De Cristo. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos con esta educación. Wow. Quiero destacar igual el mismo hecho de que las mismas universidades pueden influenciar demasiado en nuestra actitud y todo, ¿cierto? Hasta nuestra misma ideología. Hay muchos padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a una universidad que no sea, por ejemplo, adventista, hablando de nuestra iglesia, por este mismo hecho de que quizás las amistades, el ambiente, cambie de alguna u otra forma su visión. Y de cierta forma, como bien decía, nosotros si estamos puestos la mirada en Jesús, estamos bien enfocados, no hay quien nos vaya a poder influenciar de otra manera porque estamos influenciados por el mejor. Entonces, muchas veces como que yo creo que hasta los mismos chicos que están en otras universidades como que tienen ese temor, así como de ser influenciados, de que quizás cambiar sus actitudes, o con el mismo hecho de transgredir el mismo día sábado por alguna evaluación que ellos tengan. Pero siempre y cuando ellos estén con los ojos fijos en Jesús, es inmutable. Entonces, como bien decía, mientras nosotros miremos al deseado de todas las gentes, la gente va a poder mirar al deseado de todas las gentes en nosotros. Y así claramente somos un fiel reflejo de Jesús y nos vamos perfeccionando cada vez más. No vamos a encontrar la perfección aquí en la tierra, pero cada día vamos asemejándonos en el carácter de Cristo. Y eso es genial, es algo que solamente lo podemos encontrar mirando a Cristo. Solamente así. Amén. Cuando hablaba de los 144.000, ellos tenían el nombre del Padre. Ellos ya tenían la imagen en ese momento de Dios. Ellos habían llegado a tener la imagen de Dios. Entonces hay algo súper interesante en eso,
porque a veces, como decían ustedes, nosotros pensamos que solamente Dios podía o nos escudamos en eso, ¿no es cierto? Así como, no, pero es que Dios era perfecto, ¿cómo yo lo voy a hacer? Pero en realidad no es así. Entonces, nosotros tenemos que confiar, y aquí había algo súper importante que es la fe, confiar en ese Dios, ¿no es cierto? Cristo nos vino a demostrar esa vida, ¿no es cierto?, con el ejemplo y también predicándonos, diciéndonos cómo se tenía que hacer. Entonces, eso es súper importante para nosotros, súper interesante. Por ahí la Delia decía, a veces nosotros pensamos, y yo en su momento, en adolescente también lo pensé, ucha, que Satanás quería ser igual a Dios y me están pidiendo ser igual a Dios, ¿cómo es eso, no es cierto? Pero al final nosotros vamos entendiendo de que lo que Satanás quería era el poder, ¿no es cierto? Lo que quiere todo el mundo, quiere gloria, quiere poder, quiere honra, lo que el mundo te enseña que es el éxito, lo que el mundo te enseña que tú tienes que alcanzar, ¿no es cierto? Este fruto del error que habla Elena de White, ¿no es cierto? Pero no quería el carácter de Dios, de hecho lo rechazaba, de hecho no estaba de acuerdo ni siquiera con su gobierno, se rebeló contra él, hizo toda una revolución porque no estaba de acuerdo con cómo Dios gobernaba, no estaba de acuerdo con su carácter. Y Dios, ¿no es cierto? Algo súper interesante, imagínense un Dios que amó tanto al hombre, más que a sí mismo, que dio a su hijo para que nosotros podamos ser salvos. O sea, se dejó a sí mismo, se despojó de sí mismo, no le importó, nos amó más a nosotros, que éramos seres indignos, pecadores, que no teníamos ningún derecho a pedir absolutamente nada, y aún así Él solamente por amor vino y hizo todo. Entonces, un Dios tan maravilloso, y imagínense cuánto nos falta todavía por llegar a ser así como Jesús, pero se puede, ¿no es cierto? Con Jesús, Así pero es. nos falta, ¿no es cierto? Nos falta. Y nos falta tiempo también para seguir comentando. Oh, este programa se me pasó pero volando, no sentí el tiempo. Pero chicos, lamentablemente el tiempo es corto y tenemos que seguir nuestras vidas, seguir reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que, en un minuto cortito, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que pueden decir? Chicos, esto es lo más importante de esta lección para mí. ¿Qué le pueden decir ustedes a los jóvenes que nos están mirando ahí en esa pantallita? A mí me gustó mucho una frase que es: más de Jesús, menos yo. Yo creo que esa frase ha sido como la que me ha motivado cada día a ser como Jesús, que mientras más nos despojemos a nosotros mismos, como bien decía, Jesús estaba con sus discípulos, y si ellos dejaban su yo de lado y dejaban que el Espíritu de Dios actuara en ellos, se van a lograr grandes cosas, y así fue. Nosotros también podemos llegar a tener esa misma experiencia. Dejemos nuestro yo de lado y vivamos la experiencia completa, dejándonos ser utilizados por Dios. Bueno, con lo que yo me quedo igual es un poquito el pensamiento de la Delia. Confiemos en ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo todos los milagros que nosotros ahí podemos ver, que son reales, ¿no es cierto? Confiemos en Él, de que por medio de la educación verdadera, Él nos va a hacer reflejar la imagen, su imagen al resto de las personas. Así que solamente eso. Mi palabra clave es Jesús. Busquémoslo, dejemos que Él nos enseñe, pidamos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida y dejémoslo que Él haga los cambios. Ese es mi consejo. Amén. Creo que estamos todos en un mismo sentir, ¿verdad? Acá una de las cosas que también tiene los 144,000 es que dice que siguen al Cordero por donde quiera que van. Yo creo que ahí lo que estábamos diciendo todos, seguir al Cordero en todo sentido, en su hablar, en su actuar, en sanar, en predicar, en enseñar, pero sobre todo en amar. Yo creo que eso es el secreto de esta lección de la educación adventista, es seguir al Cordero por donde quiera que va. Terminamos ya, pues estamos ya listos con esta lección. Muchas gracias, Catalina, por nuevamente acompañarnos, por tus grandes ahí, ¿verdad?, opiniones. Delia, un gusto nuevamente tenerte aquí. Y Pastor, ¿lo podemos volver a invitar o no? Un placer para mí estar con ustedes. Un placer. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos ahí quizá al Pastor lo volvamos a ver en un siguiente capítulo de Inverse. Pero bueno, ya terminamos, así que muchas gracias, jóvenes, muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo en este capítulo de Inverse. Les dejamos la invitación para el próximo programa, la educación del carácter. Así que sigue estudiando tu lección,
sigue estudiando en tu grupo pequeño, sigue estudiando tu escuela sabática en tu grupo, allí en la iglesia, por Zoom, por WhatsApp, por, no sé, ahí lo que tú ahora estés buscando, cómo estudiarlo, pero sigue estudiando tu lección porque está cada vez mejor. Así que te invitamos para la próxima semana. Un gran abrazo a todos y que Dios les bendiga.